Y continuamos con nuestro programa. Estamos ya con la licenciada María Cribet, que es psicóloga. Ella pertenece a la Sociedad Argentina de Psicotrauma. Va a hablar de un tema que, bueno, por más que se hable mucho, no se puede evitar y no sé el por qué, ¿no es cierto? Como es el abuso sexual infantil y después la secuela, la implicancia que queda para, digamos, en el periodo de la adultez, ¿no es cierto? Son cosas que a uno lo graban a fuego y es muy difícil que eso no le deje un trauma, ¿no? Así es. El problema del abuso sexual infantil es que, por un lado, la incidencia es mucho más alta de lo que habitualmente queremos aceptar. Sí. Por otro lado, la complejidad de las consecuencias son mayores que en las situaciones de violencia, porque el abuso sexual genera confusión en la víctima. Generalmente la persona que abusa lo que hace es convencer a la víctima de que eso está bien, de que eso es lo que hacen los papás o los tíos con las niñas o los niños. Y también los convencen de que eso les gusta aunque no lo digan. Entonces, esta confusión y además, contrariamente a lo que se piensa, generalmente en el abuso sexual no hay forzamiento, no hay violencia, sino que es algo que el abusador va haciendo gradualmente, intensificando la manera, digamos. Y esto también confunde seriamente a la víctima. Y también por ahí el resto de la gente piensa que por ahí un manoseo no es abuso y eso no va a tener secuelas, y la verdad es que las secuelas pueden ser igualmente importantes. Claro, porque el abuso se da sin penetración. Claro. O incluso puede ser, no sé, poner un niño o una niña a ver películas pornográficas o que tenga material pornográfico a disposición. O que escuche a los padres teniendo relaciones sexuales. He tenido pacientes que han relatado esto. Escuchen en un volumen muy alto, quiero decir. Entonces hay como situaciones en las cuales quizás no hay un abuso en el sentido estricto, pero son situaciones abusivas y de negligencia que dejan secuelas quizás para el resto de la vida de las personas. Generalmente el chiquito se puede llegar a sentir culpable de esta situación al cual realmente fue obligado, y al mismo momento vos explicabas que hasta le hace creer que es placentero. Entonces es toda una confusión. Que eso le gusta, exactamente. Y el problema es que la personita esta va creciendo con esta idea deformada de la realidad. O sea, lo que no me gusta, en verdad me gusta. La persona que dice que me quiere, me cuida, en verdad me toca en mis partes íntimas. Yo no debo mentir, pero esto no se lo puedo contar a nadie. Digo, también en un montón de contradicciones y de situaciones ambiguas. ¿Y por qué esto sucede generalmente y cada vez más dentro del entorno familiar? A ver, no sé la familia. No sé si sucede cada vez más. Me parece que lo que hay es cada vez más denuncias. Se habla. Y lo que también pasa es que era un tema que no mirábamos hace no tantos años. La verdad es que cuando yo estaba en la facultad, el abuso sexual no era un tema que se estudiaba como problemática. Excepto en una materia que yo recuerde, no era un tema, porque se trataba de una cuestión de instancia privada. De eso no se habla. De eso no se habla, como de la violencia contra la mujer o de la violencia contra los niños. Entonces empezó a haber un marco legal, un marco, digamos, psicológico. Bien. Y toda una manera de poder meterse en la familia para trabajar estos temas, y la gente empieza a poder denunciar a partir de eso. Y Cribet, hay una cierta complicidad, por ejemplo, si la pareja de mamá o el papá del chiquito abusa de sus hijos, como que la mamá se mira para otro lado porque no puede hacer otra cosa porque él está manteniendo su casa. Hay de todos tipos de mamás en situaciones de abuso. Hay mamás que hacen esto, hay mamás que entregan directamente a las hijas o a los hijos. Sí. Hay un ejemplo de una película que se llama Precious, por ejemplo, donde esto se ve claramente, que la madre come mientras el padre abusa de la chica. Y estas situaciones se ven. Yo he tenido pacientes que han relatado escenas del estilo de que la madre la acusaba de que le robaba a su hombre. La robadora de hombres, digamos, la ladrona de hombres tenía 9 años. Sí. Y también hay madres que han sido ellas mismas víctimas de abuso sexual y que no aprendieron lo que es una relación normal entre un adulto y una niña.
y entonces les cuesta mucho trabajo discriminar. Pueden ver sombras, cosas que no tienen demasiado claras, pero les cuesta mucho trabajo discriminar. Se dice, ¿no es cierto?, y hay que tomarlo con pinzas por respeto, que el abusador fue abusado. No siempre. Muchas veces pasa esto, no todas las personas abusadas se vuelven abusadores, y a veces simplemente se trata de una cuestión de psicopatía. Lo que pasa en general es que los abusadores sexuales son personas con una sexualidad muy infantil, y por otro lado con un deseo muy grande de poder. ¿Sí? Un niño es alguien totalmente dominable y manejable, y entonces digamos que se aprovechan enormemente de esa situación. Quizás una cosa que genere un grado de aumento del abuso sexual, si es que esto está, digo, porque no tenemos estadísticas demasiado confiables. En Argentina, de hecho, no hay estadísticas. No hay estadísticas. Sería el incremento en consumo de drogas y el incremento también de consumo de pornografía infantil en Internet. Esto, digamos, genera más público, o quizás genera en personas que nunca se les hubiera ocurrido acercarse a este mundo, por lo menos el interés, o quizás en una situación de estar drogados, el interés y el intento de hacer algo en ese sentido. ¿Cómo podemos ayudar de pronto a, bueno, un niño, un adolescente que en este momento está siendo abusado y no sabe qué hacer? Hay que hacer una denuncia, pero antes de hacer una denuncia hay que evaluar el caso. Hay que tener cuidado porque muchas veces, si uno hace la denuncia intempestivamente y sin evaluarlo y sin planificarlo, a veces la denuncia cae en el vacío y eso tiene una peor consecuencia para el niño, porque si nunca pasó nada, el niño crece de una determinada manera, pero si la justicia intervino y fracasó, eso genera muchísimo más consecuencias y resentimientos y situaciones complejas. Entonces hay que hacer la intervención y la denuncia, y lo primero que hay que buscar es que ese chico o chica esté a salvo y que o el abusador se vaya de casa o el niño se vaya a otro lado. Pero interrumpir el abuso, eso es lo primero que tenemos que tratar de hacer y luego pensar en hacer la denuncia, un proceso, etcétera. Sí, algunas veces, bueno, a través de cámara Gesell, ¿no es cierto?, se interroga a los chiquitos, o sea, los hacen hablar, y el papá lo niega y dice que el chico es un papá, el abusador. Sí, la persona que abusa, que muchas veces es el padre, es verdad. Sí. Entonces, el chiquito le dicen, no, está fantaseando, es mentira, pero no pueden nadie fantasear con algo que no conocen, ¿no es cierto? Absolutamente de acuerdo. Y además el relato, digamos, es estereotipado en casos de que haya situaciones en las cuales se convence a los niños para que digan determinadas cosas, y un niño no puede sostener una mentira durante muchísimo tiempo. Exactamente. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte y luego hacia el final del programa vamos a hacer un lindo redondeo porque es un tema que paraliza hasta para hablarlo. Bien, vamos a un corte, por favor.